quisiéramos saber como todo el significado de las palabras, vamos al diccionario de la Real Academia Española y encontramos que infografía es una representación gráfica que se utiliza como un recurso periodístico pues, en los medios impresos y en los medios digitales. Actualmente se está utilizando mucho. En cuanto a la importancia de la infografía, a mí me gusta mucho utilizar un ejemplo de un trabajo que hicimos cuando yo estaba hace unos años en el periódico Prensa Libre. Por ejemplo, vimos la necesidad de hacer una infografía acerca de un inminente derrumbe. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la bajada hacia Boca del Monte, unas vueltas demasiado pronunciadas que existen en el área. Resulta que un talud de una de esas curvas estaba a punto de derrumbarse. Nosotros percibimos y creíamos que en unos días durante ese invierno iba a hacer eso un desastre, ¿verdad? Imagínense ustedes que se derrumbara ese talud en pleno tráfico, en hora pico, ¿verdad? Nosotros como equipo de infografía en esa ocasión hicimos una gráfica donde exponíamos el peligro ese, hicimos unas fotografías del área, medimos el posible derrumbe y pues al final presentamos una infografía a la dirección editorial y estuvieron de acuerdo en publicarla. Nos gusta pensar que esa fue la razón por la que unos días más tarde ya habían personas trabajando en el área y pues lograron colocar una torta de cemento que permanece todavía. Ya de eso estamos hablando aproximadamente unos 8 años más o menos. Entonces me gusta a mí contar eso como anécdota de la importancia de la infografía, que no es simplemente un dibujito, sino puede ir más allá, puede lograr un cambio, en este caso algo tangible pues como que evitara un desastre, ¿verdad? Entonces me parece a mí que cuando hacemos infografía tenemos que tener presente justamente eso, lo que puede significar hacer una gráfica, el cambio que puede provocar. Cuando eh, queremos hacer un gráfico tenemos que tomar en cuenta que un gráfico o una infografía tiene tres componentes: el componente ilustración, el componente información y el componente diseño. Juntos estos tres componentes dan el resultado que es la infografía. Si vamos más allá y nos preguntamos, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método a seguir para hacer una infografía? Pues tenemos que tomar en cuenta básicamente 4 pasos importantes. El primero, que es la idea, ¿verdad? O la solicitud de un gráfico. El segundo paso sería la investigación, ¿verdad? Conseguir esa información sobre ese gráfico que se quiere hacer. El tercer paso sería el bocetaje, que viene siendo, en cualquier otra carrera, viene siendo como la planeación. Y el último paso, pues ya manos a la obra, ya hacer el arte final, que en nuestro caso pues viene siendo el trabajo ya con programas especializados en computadora. Entonces vemos que son en concreto 4 pasos, pues aparte está, digamos, la edición, la corrección, que ya son como los pasos que siguen para que el producto periodístico pues quede bien acabado y que tenga todas ya las correcciones ortográficas y de edición correspondientes. Para hacer una infografía hay vamos a ver unos factores que habría que considerar. Entre ellos, creo yo, el más importante es el tiempo que se lleva a hacer una infografía. Existen dos tipos básicamente de infografía: la infografía de breaking news o de nota diaria, que es una infografía que probablemente tome unas 5 horas o probablemente tome hora y media, dependiendo el tipo de gráfico que sea y el tamaño del gráfico. Hay otro tipo de gráficos que nosotros le llamamos infografías de reportaje, que son infografías planeadas que llevan mucho más tiempo de elaboración. Estamos hablando de semanas, incluso meses,
para hacerlo, ¿verdad? Entre este tipo de infografías existe también la infografía de serie, ¿verdad? Podemos hacer en este tipo de infografías una serie, por ejemplo, que hable sobre un tema específico, ¿verdad? Y hacer varias entregas durante varios días, ¿verdad? O varias semanas. Entonces, este es un factor a considerar, el tiempo de elaboración de la infografía. Hay que pensar que mientras se hace la infografía, probablemente el infografista esté también investigando el tema. Entonces, es un tiempo que hay que incluir en el tiempo de elaboración. Algunos autores señalan que probablemente la infografía sea un género periodístico nuevo, agregado a los ya existentes. Yo personalmente creo que la infografía se constituye como un recurso periodístico, pero digamos que forma parte del espectro de lo que un periódico, por ejemplo, o un medio puede ofrecer, pero más lo veo como un apoyo, o sea, a lo mejor sí, capaz de contar una historia por sí solo, o sea, con una infografía podemos contar una historia, a veces pues no necesitamos un extenso reportaje eh, textual, ¿verdad? O no necesitamos un reportaje gráfico en fotografías que apoyen a la infografía, a lo mejor, pero digamos son los casos menos, ¿verdad? Pero en su mayoría la infografía siempre se nutre de otros géneros, entonces para mí es un recurso capaz de contar por sí solo una historia periodística.